Marchaban de blanco, marcados por una cruz roja. Fueron rezos convertidos en filo, fe vestida de acero. Fueron el eco de la cruz en tierras lejanas y el susurro de conspiraciones en salones reales. Los llamaron los pobres caballeros de Cristo, guardianes del Santo Grial, caballeros sacros juramentados ante Dios, protectores de los caminos santos, pero también herejes, banqueros de reyes y del mismísimo Papa, custodios de secretos, asesinos. Esta es la historia de aquellos que se arrodillaban solo ante Dios y que fueron condenados por los hombres. La historia de una orden nacida en la luz y devorada por las sombras. No nacieron en el canto de los trovadores, sino en el polvo de caminos teñidos por la guerra, en un confín sagrado del mundo, donde confluyen los caminos de tres grandes credos, se erigía la ciudad más disputada por los siglos de los siglos, Jerusalén. Para los hijos de Israel es la urbe de David. Para los fieles del profeta, el lugar desde el cual ascendió a los cielos. Para los cristianos, el monte del Gólgota, donde el Redentor halló su martirio y su gloria. Mas en el siglo XI de la era del Señor, aquella tierra santa cayó bajo dominio de los infieles turcos selyúcidas. Los relatos que cruzaban el mar hablaban de peregrinos despojados, altares profanados y sendas cubiertas de muerte. En el año 1095, el sumo pontífice Urbano II, alzando su voz en el concilio de Clermont, clamó a los señores de la cristiandad: «Dios lo quiere». Así fue sembrada la llama que dio vida a la primera cruzada. No fue solo marcha de ejércitos, fue una marea de almas. Nobles y menestrales, guerreros y mendigos, todos abandonaron su tierra y hogar, llevando en el pecho la promesa del perdón eterno. A su paso, dejaron ruina, sangre y espanto. Mas unos años después, la ciudad santa fue tomada. Los cruzados alzaron sus estandartes sobre los muros de Jerusalén. Se fundaron reinos cristianos en aquellas tierras ardientes, mas el peligro no cesó. Los caminos seguían siendo sepulcros. Los peregrinos caían como corderos ante lobos. Fue entonces cuando surgieron ellos, 9 caballeros, sin oro ni gloria, solo armados con la fe. Guiados por Hugo de Payns, juraron velar por los viajeros que cruzaban hacia los santos lugares. Rechazaron todo lujo, reposaron en humildad, en los vestigios del antiguo templo de Salomón, y allí, en las piedras donde una vez se alzó el arca del Altísimo, nació la orden que llevaría por estandarte la cruz roja sobre fondo níveo. Nacieron los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. El mundo los conocería como los templarios. Eran 9 almas que no codiciaban tierras ni gloria, sino redención y propósito. Se presentaron como los pobres caballeros de Cristo y juraron velar los pasos de los peregrinos que cruzaban la Tierra Santa, asolada aún por la rapiña de infieles y el vacío del orden. Aquellos varones, forjados en la fragua del combate, no poseían más riqueza que su espada, su voto y su silencio. Su morada les fue concedida junto a las ruinas del templo de Salomón, y de aquella estancia heredaron el nombre, la Orden de los Caballeros del Templo. Durante 9 años permanecieron allí. No reclutaron, no predicaron, no alzaron fortalezas ni escribieron códices. Su presencia era casi un susurro entre muros sagrados. Y sin embargo, sus actos comenzaron a cruzar fronteras, murmurados en tabernas, en cortes y abadías. Fue entonces que un hombre les vio con otros ojos. Bernardo de Claraval, abad cisterciense, voz respetada por reyes y obispos, artífice de concilios y de cruzadas. Él, que aborrecía la pompa y predicaba la austeridad del alma, halló en aquellos caballeros la fusión perfecta entre monje y guerrero. Redactó para ellos una regla, les dio palabras, doctrina y escudo, y ante el concilio de Troyas en el año de nuestro Señor 1129, la orden del templo fue reconocida por la Iglesia. Así comenzó su marcha, no ya como 9 hombres, sino como una legión al amparo de Dios, nacida en silencio, destinada a resonar por siglos. En el año de nuestro Señor 1129, tras recibir la bendición de Bernardo de Claraval y el amparo del concilio de Troyes, la orden fue reconocida por la Iglesia.
A partir de entonces, los caminos se abrieron como por mandato divino. El Papa les otorgó privilegios sin parangón. Podían atravesar fronteras, construir fortalezas, poseer tierras, eximirse de impuestos y responder solo ante el sumo pontífice. Las donaciones comenzaron a llover. Señores feudales, reyes piadosos y penitentes ricos les ofrecían castillos, villas, bosques y aldeas como ofrenda a Dios. Cada nuevo enclave se convirtió en una encomienda, centro de operaciones, de entrenamiento y de comercio. En poco tiempo tejieron una red que conectaba Jerusalén con Castilla, Escocia, Provenza y las islas del Mar del Norte. A los ojos del pueblo eran héroes, cruzados sin mancha. A los ojos de los poderosos eran aliados convenientes y pronto necesarios. Porque los templarios no solo alzaban espada, también custodiaban tesoros, garantizaban préstamos, resguardaban secretos. Muchos peregrinos confiaban sus bienes a la orden antes de partir y recibían de ellos una suerte de carta de crédito, rudimentaria sí, pero eficaz, que podía ser cobrada en cualquier casa templaria de Europa. Así nació una red de confianza y poder que trascendía tronos y reinos. Cabalgaban en silencio, dos por montura, en señal de voto y de pobreza, mas con cada nueva victoria su influencia crecía como sombra al ocaso. En Tierra Santa combatieron sin tregua, custodiaron rutas, escoltaron reliquias, erigieron bastiones de piedra que se alzaban como dedos hacia el cielo. En París, en Londres, en Roma, su emblema abría puertas que ni siquiera los tronos podían franquear. Eran monjes, eran guerreros, y ahora también eran banqueros, jueces, arquitectos y custodios del temor y la admiración de la cristiandad. Lo que había nacido en silencio resonaba ahora por todo el orbe. Todo imperio que asciende despierta sombras que ansían su caída, y el Temple, en su apogeo, se había tornado en algo más que una orden religiosa. Era un poder autónomo, una fuerza paralela a la corona y un banco que guardaba más oro del que muchos reyes podían soñar. En una era donde los bancos como hoy se desconocían, los templarios crearon un sistema sin igual para guardar, prestar y transferir riquezas a través de reinos y mares, ofreciendo seguridad a peregrinos y nobles. Con cartas de crédito y letras de cambio, tejieron una red financiera que desafiaba la precariedad de la época, convirtiéndose en los primeros banqueros de la cristiandad. Fue en Francia donde se tejió la traición. Felipe IV, el Hermoso, acorralado por deudas contraídas con la orden y urgido por la ambición, vio en los templarios un obstáculo y una presa. Su codicia y temor dieron paso a un plan oscuro. El viernes 13 de octubre del año de 1307, bajo la sombra de la luna, se desató el golpe maestro. Ordenó la detención simultánea de los templarios en todo el reino. Se les imputaron cargos graves: herejía, apostasía, idolatría, sodomía. Mas estas acusaciones, lejos de ser verdad, fueron fabricaciones, artimañas tejidas con astucia para justificar la caída de aquellos que sostenían las finanzas reales y desafiaban su poder. Muchos caballeros, sometidos a tormentos inhumanos, confesaron crímenes nunca cometidos. Otros callaron, resistieron y perecieron en las hogueras encendidas por la justicia humana. El Papa Clemente V, atrapado entre su fe y la presión del monarca francés, no alzó la voz en defensa plena de la orden. Así, la caída fue inevitable. No obstante, no todos los templarios yacían bajo la sombra francesa. La orden era vasta, con casas y hermanos esparcidos por Europa y Tierra Santa. En tierras como Inglaterra, España o Portugal, muchos escaparon de la persecución, algunos se unieron a otras órdenes y otros desaparecieron en el anonimato. Fue un ocaso que no consumió todo el legado templario, aunque sí marcó el fin de su esplendor visible. En la isla del Sena, Jacques de Molay, último gran maestre, fue consumido por las llamas, lanzando una maldición que la leyenda asegura se cumplió. Así, la orden fue disuelta, sus propiedades repartidas y sus símbolos proscritos. Pero los ecos de sus estandartes no se apagaron del todo. La historia y la leyenda tejieron un manto que aún envuelve el Temple, oculto en las sombras del tiempo. Fueron mucho más que caballeros.
Fueron guardianes de la fe y arquitectos de un poder que desafió reinos y coronas. Los templarios marcharon envueltos en la cruz roja, símbolo de una devoción férrea y un destino marcado por la luz y la sombra. Nacieron en la humilde necesidad de proteger a los peregrinos y crecieron hasta convertirse en una fuerza imponente, un imperio espiritual y financiero que moldeó la Edad Media. Su historia es un relato de gloria y traición, de valentía y caída, un eco que resuena en las piedras de castillos olvidados y en los susurros del viento. Más allá del fuego que consumió sus cuerpos y el silencio impuesto por sus enemigos, su legado persiste en la memoria, en las leyendas y en el espíritu de aquellos que buscan la verdad más allá de lo visible. Los templarios no son solo un capítulo de la historia, sino un enigma eterno, un faro que ilumina la frontera entre la fe y el misterio, la realidad y la leyenda. Así, mientras haya quien los recuerde, los caballeros de la Cruz Roja seguirán cabalgando en las sombras del tiempo, eternos e indomables.